Hola, bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a ver derivadas trigonométricas directas. Como puedes apreciar, esta vez son 6 derivadas las que vamos a usar, porque son 6 identidades trigonométricas las que tenemos. Hay algo muy importante. Tenemos derivadas trigonométricas directas y tenemos derivadas trigonométricas inversas. Esas las veremos en otro video. ¿En qué nos tenemos que fijar en las derivadas trigonométricas directas? Que la función siempre va a ser el argumento de cada identidad. Nótalo aquí. F de x es el argumento de cada identidad trigonométrica. Eso es muy importante. Nota algo más importante. En lo que es la derivada de la secante y la derivada de la cosecante, se escriben multiplicaciones. Secante por tangente y negativo cosecante por cotangente. Importantísimo entender que el argumento que tenemos aquí se pasa para ambas funciones. Lo mismo ocurre con la cosecante. El argumento se pasa para ambas funciones. Al final, como en todas las derivadas trascendentales, tenemos que multiplicar por la derivada de la función. Para entender este tema debemos tener a la mano nuestras identidades trigonométricas, en este caso recíprocas. Yo hice los despejes de cada una. Las generales son seno por cosecante igual a 1, coseno por secante igual a 1 y tangente por cotangente igual a 1. Los despejes de cada una están a los lados. Te sugiero que las copies. También necesitamos esas fórmulas, las de cocientes, las de cuadrados o relaciones pitagóricas, que nuevamente vienen siendo 3, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, secante cuadrada menos tangente cuadrada igual a 1 y cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada igual a 1. Sus despejes están aquí abajo. Algo muy importante de estas fórmulas es que también en cálculo integral se van a usar. Sobre todo hay integrales que tienen relaciones pitagóricas. También necesitaríamos las fórmulas de ángulos dobles, que son las que ves aquí, de seno, coseno y tangente, y de reducción de potencias. Por si el argumento llega a ser negativo, podemos proponer las identidades pares y las identidades impares. Nota que las identidades pares, el argumento puede pasar positivo. Las identidades impares, el argumento pasa positivo, pero con un signo negativo en la identidad. Por último está esta fórmula, pero la vamos a usar cuando tengamos regla de la cadena. Por ahora no. Todas las fórmulas que acabo de presentar se usan en las derivadas trigonométricas directas en dado caso de que logres identificar que alguna identidad cumple una relación como las que acabamos de ver. En dado caso de que tú no logres identificar una identidad, no te preocupes, de hecho se pueden resolver opcionalmente sin esos teoremas y la mayoría de las personas pasan su vida de hecho creyendo que no se resuelven las derivadas con esos teoremas. Entonces no hay problema si las resuelves con o sin los teoremas. Sobre estas derivadas, nuevamente cabe recalcar que entonces se hará siempre lo mismo. Se buscará a la función, se le derivará y se le propondrá como dice su respectivo resultado. Nuevamente hago énfasis en que secante y cosecante son multiplicaciones y a cada identidad se le agrega el mismo argumento original. Ojo, fíjate muy bien aquí. Aparte de ahí, recuerda que todas están multiplicadas por su derivada, la derivada de dicha función. Este tema también es de gran importancia debido a que cuando veamos integrales, va a haber integrales de cierto tipo que son con identidades trigonométricas y para ello debemos de estar familiarizado demasiado con la identidad y su derivada.
Lo más común es para cuando es en integración por sustitución básica o en integración por partes. Suele suceder también que en integración por potencias trigonométricas debamos usar esto. Por lo tanto, es muy importante que las tengas a la mano o, en dado caso, te las aprendas. Ejemplo número 1. Derivada respecto a x del seno que tiene como argumento 8x. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a la función. En este caso es 8x. Vamos a derivarla y proponer su resultado como lo pide la fórmula. Identificando f de x, notamos que 8x es derivada de un término por una constante, por lo tanto, la derivada es simplemente 8. Proponiendo el resultado como lo tenemos en la fórmula, escribiría primero coseno, después me pide que escriba la función está de color naranja, aquí está, y al final me pide que la multiplique por la derivada de la función, la cual es de color rosa y la tenemos aquí. Recordemos que esto es meramente estructura, lo que da la fórmula. Ordenándolo nos quedaría de la siguiente forma. Como podemos ver, el 8 lo único que hizo fue moverse a la izquierda. Sin embargo, si dejas el ejercicio como lo tienes arriba, es totalmente correcto. Y listo, acabamos de terminar nuestra primera derivada. Ejemplo número 2. Ahora vamos a hallar la derivada respecto a t de coseno que tiene como argumento 3t cuadrada. Por lo tanto, ya identificamos a la función, que es el mismo argumento. Vamos a derivarlo, ya que notamos que el argumento es un término por una constante. Usaríamos su respectiva derivada y listo, propondríamos el resultado. Como notamos que es coseno, la derivada es de coseno, lo cual nos pide que escribamos negativo seno, y lo escribo con azul porque es por fórmula, de la función. La escribo de color naranja porque la función es de color naranja, y nos pide que lo multipliquemos por la derivada de la función, que es de color rosa. Una vez que proponemos esto, que nuevamente repito, es meramente estructural, y con este resultado ordenado terminaríamos el ejercicio. Aunque, de hecho, el ejercicio terminó desde aquí. Cuando un ejercicio de derivada termina, la realidad es que se cancelan las diferenciales. No es necesario que los ordenes, pero bueno, hay personas obsesionadas con el orden en matemáticas. Sin embargo, ok, no importa, da lo mismo. Ejemplo número 3. Ahora vamos a derivar respecto a x la cosecante que tiene como argumento a 9x. La fórmula de la que se parece es la de hasta abajo, cosecante de la función. Notemos que la cosecante nos pide un producto, cosecante de la función por cotangente de la función. Literalmente tengo que escribir lo que me dieron nuevamente. Teniendo en cuenta a f de x y a su derivada, proponemos el resultado como nos lo pide la estructura de la fórmula. Negativo cosecante va por fórmula, el argumento es de color naranja porque este es el argumento, por cotangente, que también va de fórmula, el argumento, que es la función, y multiplicado por la derivada de la función, que en este caso es 9. Una vez que pasamos de lo estructural al ordenado, nos quedaría de la siguiente forma. Y listo, el ejercicio se ha resuelto. Sin embargo, nota que aquí hay una multiplicación y es medio rarita. Entonces lo primero que se me ocurre, oye, yo recuerdo que en el formulario de identidades yo vi multiplicaciones. Pues nada me cuesta tomar mi formulario y ver si tengo esa multiplicación. Comparando esa multiplicación con las multiplicaciones que tengo en mi formulario, veo que la cotangente y la cosecante no se están multiplicando nunca. Están, de hecho, en fórmulas separadas. Por lo tanto, esto se queda tal cual está. Ejemplo número 4. Hallar la derivada respecto a y de la cotangente que tiene como argumento a 4y cúbica. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar con f de y f de y sería el argumento. Noto que esta derivada se parece mucho a esta. Por lo tanto, voy a proponer el resultado como lo pide aquí. Negativo cosecante cuadrada que tiene como argumento la función original por la derivada de dicha función.
Como dicha función es un término por una constante, lo derivo y me quedaría 12y cuadrada. Escribiendo el resultado meramente estructural como lo pide la fórmula, me queda como lo ves en pantalla. Si yo ordeno el resultado, formalmente me quedaría de esta manera. Y listo, se ha resuelto. Ejemplo número 5. Derivada respecto a t de la secante que tiene como argumento a 6t. Lo primero que noto es que la secante tiene su derivada aquí. Por lo tanto, tengo que identificar a f de x y obtener su derivada para poder resolverla. F de x en este caso se volvería f de t porque estoy derivando a t y tendría 6t. La derivada de 6t es simplemente 6, con lo cual ya podría escribir el resultado tal cual me lo pide. Una vez propuesto f de t y derivado, se escribiría por estructura lo que nos pide. Secante de la función por tangente de la función por la derivada de la función. En este caso, nuevamente repito, esto es estructural. Una vez que ordenamos el ejercicio, nos quedaría de la siguiente forma. Y listo. Igual, como vemos que es una multiplicación, podemos buscar en nuestro formulario a ver si tenemos esa multiplicación y si le podemos hacer algo. Noto aquí que la secante está multiplicando la tangente, pero aquí me dice que el coseno multiplica a la secante para que dé 1. Por lo tanto, no es necesario usar estas identidades trigonométricas. Como lo mencionaba, no siempre se usan. Son raras las derivadas que usan las identidades que acabo de mencionar, pero es necesario que ya las tengamos presentes. Con lo cual queda solo este resultado. Y listo. Ejemplo número 6. Derivada respecto a z de la tangente que tiene como argumento z cúbica. Noto que para poderla derivar necesito encontrar a la función y derivarla, para poder multiplicar de esta forma y concluir el ejercicio. Una vez propuesta la estructura del resultado, como lo pide la fórmula, ordenaríamos y nos quedaría lo siguiente. Listo. Ejemplo número 7. Derivada respecto a x de x cúbica que multiplica al seno que tiene como argumento a 5x cuadrada más 3x. ¿Cuál es la importancia de que en todo momento esté leyendo los ejercicios? Es muy importante porque así nos podemos dar una idea de qué es lo que están haciendo o qué operaciones se están efectuando. En este caso, están efectuándose una multiplicación. Y la multiplicación, si yo hago el producto, me va a quedar lo mismo. Habíamos comentado en derivada de multiplicación que cuando teníamos estos casos, sí se usaba la fórmula de derivada de multiplicación. Por lo tanto, el resultado lo voy a tener que expresar con la derivada de una multiplicación, debido a que estoy multiplicando una función con otra función. A la primera función le voy a llamar f de x y a la segunda función la voy a llamar g de x. Las voy a derivar por separado. Una vez habiendo escrito f de x y g de x, f de x es la derivada de un término por una constante. Por lo tanto, la derivada será lo que tengo aquí de color verde. En cuanto a g de x, es una derivada trigonométrica, ya que seno es una identidad trigonométrica. La derivada del seno es coseno de la función por la derivada de la función. Haciendo la derivada del seno y ordenando el resultado, nos quedaría como lo vemos aquí. Con estos datos obtenidos, ya podemos proponer el resultado con la derivada de multiplicación o producto, la cual nos dice que vamos a multiplicar a f' por g más g' por f. Acomodando el resultado, como nos lo pide la fórmula, me quedaría de la siguiente manera. Lo único que noto que puedo hacer es multiplicar el x cúbica por lo que está aquí adentro, con lo cual me quedaría 10x cuarta más 3x cúbica. Y listo. Este sería el resultado total. Ejemplo número 8. Derivada respecto a t de coseno que tiene como argumento a 5t cuadrada
y todo eso dividido entre t cuadrada. Lo primero que notamos aquí es que tenemos una división. Sin embargo, si recordamos lo que hablamos en derivada de división, cuando el denominador es un término, es una división falsa, pues podemos trabajarlo como multiplicación. Entonces, lo que realmente esconde esto no es una división, sino una multiplicación, donde t cuadrada pasará al numerador como t a la negativo 2 para poder resolverse de una manera más fácil. Una vez colocado como multiplicación, vamos a tener que dar el resultado con la derivada de multiplicación o producto. Por lo tanto, como estamos hablando respecto a t, yo voy a decir que este primer factor será f de t y coseno de 5t al cuadrado será g de t. Y los voy a proponer de esta manera. Una vez obtenida f de t, que es t a la negativo 2, esta derivada concuerda con la derivada de una constante por n. Por lo tanto, me quedará negativo 2 que multiplica a t a la negativo 3, o lo podemos ver también como 2 sobre t cúbica, lo cual no me conviene porque es mucho más fácil trabajar con cosas en el numerador que con cosas en el denominador. Lo más correcto sería que trabajáramos con cosas en el denominador, pero a la hora de entregar el resultado. Si me pongo a hablar sobre el coseno de 5t cuadrada, notaré entonces que la derivada del coseno es negativo seno de la función por la derivada de la función. En este caso mi función es 5t cuadrada. La derivada de la función de 5t cuadrada es lo mismo que de una constante por x a la n. Por lo tanto es 5 por 2, 10, 10t. Por este signo de fórmula sería negativo 10t. Seno también se escribe por fórmula. El argumento que es f de x, en este caso, es 5t cuadrada, se escribe y listo. Una vez obtenidos estos datos, ya puedo agrupar todo como la derivada de multiplicación o producto. Entonces vamos a dar el resultado. Una vez escribiendo este resultado, que es meramente estructural como lo pide la fórmula, ¿qué es lo que voy a notar? Noto que tengo dos términos. ¿Cómo lo sé? Porque están separados por este signo positivo. Tengo este término y tengo este término. Vamos a ver qué podría suceder con el término de la izquierda. Con este término ya no va a suceder algo. Simplemente el t a la negativo 3 ya lo puedo pasar al denominador y listo. Eso sería todo. En cuanto al término de la derecha, lo que noto es que es una multiplicación. 10t por t a la negativo 2. ¿Eso qué significa? Que las t's se pueden multiplicar. Como se están multiplicando, los exponentes se van a restar. Por lo tanto, de aquí me quedaría t a la negativo 1. El negativo con el signo positivo lo volverá menos, porque más por menos da menos. Por lo tanto, lo único que cambiaría del segundo término serían las t's y el signo. Propongamos cómo quedaría todo ya simplificado. Lo que tenemos aquí a continuación es el resultado ya simplificado. Aún así se puede simplificar más, porque t a la negativo 1 se encuentra también aquí. Sin embargo, en lo personal siento que está de más sacar ese t a la negativo 1. A mi gusto lo dejaré así. Ejemplo número 9. Derivada respecto a m de 2/3 que multiplican al seno que tiene como argumento una división. Lo primero que notamos es que la función es un cociente y 2/3, como no tiene nada que ver con m, será una constante. 2/3 no se multiplica. 2/3 no se va a derivar, no nada, entonces eso ya puede pasar directamente al resultado. Lo que sí vamos a trabajar es la derivada del cociente del argumento. Y aparte trabajar la identidad trigonométrica que le correspondería, que es coseno, al momento de derivar. Entonces vamos a escoger a f de m y vamos a derivarla. Obteniendo f de m, que es un cociente, usaremos la derivada de la división o cociente para poderlo resolver. En este caso, m más 1, que es el numerador, cumpliría lo que es f de x. Y m menos 1, que es el denominador, cumpliría lo que es g de x. Por lo tanto, lo voy a escribir como me pide la fórmula. Primero g de x por la derivada de f de x
menos f de x por la derivada de g de x entre g de x al cuadrado. Eso tornaría en este ejercicio de la siguiente manera. Si nos damos cuenta aquí, ya tenemos la estructura que nos pide la fórmula. Lo único que nos quedaría sería multiplicar. Como m-1 está multiplicado por 1, literalmente quedará igual. 1 por m más 1 quedará literalmente también igual, y solamente entonces tendríamos que multiplicar el negativo. Menos por más da menos, y menos por más da menos. Por lo tanto, m y 1 serán negativos. En cuanto al denominador, recuerda que una vez elevándolo al cuadrado ya no le hacemos nada, nos olvidamos que existe. Simplemente lo vamos a estar transcribiendo, transcribiendo, transcribiendo. Una vez hechas las operaciones, el resultado nos quedaría de la siguiente forma, y notamos que m es positiva y m es negativa también, se va a cancelar. Y negativo 1 menos 1 es una operación de suma, ya que ambos tienen el mismo signo. Por lo tanto me va a dar negativo 2 entre m menos 1 al cuadrado, quedándome el resultado como lo tengo aquí. Independientemente de que el negativo le haya tocado al 2, si yo no tengo la necesidad de tener el negativo en el numerador, lo propongo en medio. Al igual que si yo no tengo la necesidad de poner el negativo en medio, lo puedo poner en el denominador y da lo mismo. De hecho, tengan cuidado con eso. Una vez teniendo este resultado, notamos que ya tenemos a f y a f'. Por lo tanto, ya podemos usar la derivada de identidades trigonométricas para resolver el seno. Si uso mi formulario, me pide que ponga a f de x y a su derivada multiplicando al coseno. Si yo lo pongo por mera estructura, quedaría de la siguiente forma. Así me quedaría. Y haciendo la comparativa, 2/3 lo escribí de color negro porque no le hice nada. Recordemos que es constante. El coseno lo escribí de azul porque técnicamente no pide así la fórmula. La función que es f de x en este ejercicio, por estar derivando respecto a m, es f de m, por lo tanto es lo de color naranja. La derivada de f de m es lo de color rosa y está escrito aquí. Listo. Por mera estructura, según la fórmula, queda de esta forma. Ahora, si yo lo quiero arreglar, ordenar, como quieras decirlo, recordemos que se ordena signos con signos, números con números y letras con letras. Entonces identifiquemos qué tenemos. Lo primero que vemos es que tenemos factores. 2/3 que multiplica el coseno, que a su vez multiplica a la parte de rosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esos tres factores vemos primero los signos. El coseno es positivo y el 2/3 es positivo. El único que es negativo es el término de color rosa. Por lo tanto, el resultado será negativo. En cuanto a números, tenemos 2/3, el coseno pues no tiene nada, y el término de rosa tiene un 2 en el numerador, por lo tanto será 2 por 2 sería 4, y dividido todo entre 3 porque en el denominador todos tienen un 1. En cuanto a letras, pues lo único que quedaría escribir es coseno y todo dividido entre m menos 1 al cuadrado. Como lo vemos aquí de negro, ha quedado una estructura, a mi parecer, un poco rara. Sin embargo, ese es el resultado. Ya de por sí el resultado estaba aquí arriba. Recordemos que lo que implica derivar es quitar la diferencial. Ya no tenemos diferencial, se acabó la derivada. Sin embargo, esto ya es arreglos, es como para verte elegante. Si este no te parece, porque ahorita que lo escribí dije, ay, está medio gacho, pues podríamos crear opciones dependiendo de qué tan bueno seas en cuanto a los arreglos. Entonces, a mí se me ha ocurrido algo que como que se vería mucho más acá, más pro, y te lo voy a proponer. Sin embargo, si este fue tu resultado, ya es correcto. Como puedes notar, este resultado se ve más coqueto, más mamalón, y sin embargo, este resultado y el resultado de colores son exactamente lo mismo. Cualquiera de esos tres hace que tu derivada sea correcta. Nada más que, pues bueno, te vuelvo a recordar, esto depende como para que te vas mamalón, no para otra cosa. Ejemplo número 10. Derivada respecto a x de 1 sobre 1 más seno de x. Esto realmente sí es una división. Y como lo sé,
porque en este caso tengo una suma en el denominador. Recuerda que mientras que siempre tenga un término es división falsa. Entonces, aquí tenemos dos opciones para resolver este ejemplo. La primera es resolverlo por división. La segunda es resolverlo por regla de la cadena. Sin embargo, como no hemos visto regla de la cadena, pues esa opción queda descartada. Vamos a resolverlo por división. Como podemos ver, la derivada de una división o cociente nos pide que el numerador sea f de x, en este caso 1, y el denominador sea g de x. Vamos a proponerlos tal cual y vamos a proponer su estructura. ¿Y por qué sé que tengo que proponer su estructura? Eso es algo muy importante, porque recuerda que siempre te tienes que fijar en... porque depende de qué tipo de operación tengas en el ejercicio. En este caso, una división. Independientemente de que tengas que derivar cada parte de las derivadas por separado con una fórmula en específico, tienes siempre que tener en cuenta la operación original, pues esa es la manera en la que entregarás. Por ejemplo, el 1 es constante, va a ser 0. Lo de aquí abajo, el 1 es constante, seguirá siendo 0, y esta por identidades trigonométricas sería coseno de x. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Proponiendo el resultado como me lo pide la fórmula, me quedaría algo así. Si ya somos un poco más pros, notaremos que esta parte da 0 y no había necesidad realmente de escribirlo. Sin embargo, pues bueno, vamos a escribirlo porque se ve bonito. Una vez que nos damos cuenta de que esto da 0, nos quedaríamos con negativo coseno, porque multiplicado por 1 nos seguiría dando negativo coseno, entre 1 más seno de x todo elevado al cuadrado. Y nos quedaría así. Mira qué bonito ya se ve. Esta opción ya la puedes tomar como resultado. Sin embargo, por payaso yo quiero poner el signo negativo en medio. Te vuelvo a repetir, no hay ningún inconveniente. Este ya es un resultado y es correcto. Y si yo cambio el signo, me quedaría así. Mira qué bonito, qué precioso. Bueno, eso ya es payasada. Pero sin embargo, este es el resultado. Así de sencillo. Y no tiene nada que ver si el negativo lo dejo en el numerador o en medio. Inclusive lo puedo dejar en el denominador y seguiría siendo correcto. Ten eso mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces son los problemas regulares más comunes que se tienen a la hora de esto. Ejemplo número 11. Hallar la derivada respecto a x del coseno que tiene como argumento m por x sobre el seno que tiene como argumento n por x. Lo que notamos aquí es que es una división. Sin embargo, por teoremas de identidades trigonométricas, puedo cambiar esta división a una multiplicación. Si a mí se me hace más sencillo resolver la derivada de una multiplicación, usaría las identidades trigonométricas. En dado caso de que a mí me guste más usar la derivada de una división, la dejo tal cual está aquí. Me gustaría usar en este caso las identidades trigonométricas para ver cómo queda por multiplicación. Para comenzar, lo primero que voy a hacer es recordar que tengo una multiplicación de fracciones. ¿Y por qué lo veo así? Chécate. Primero, noto que coseno sobre seno literalmente sería el resultado. Entonces yo tengo dos factores que me dieron coseno y dos factores que me dieron seno. ¿Cuáles serían? En este caso coseno por 1 y seno por 1. Eso quiere decir que si los tengo juntos y ya sé cuáles son sus multiplicaciones, los puedo separar. Chécate cómo quedaría. Coseno de mx que multiplica a 1 sobre seno de nx. El 1 que debería de estar debajo de coseno de mx lo quito, pues recordemos que todo número entero tiene un 1 que lo está dividiendo. Y si lo tiene o no lo tiene, significa que ahí está. Por lo tanto, aquí hay un 1. Ahora checa que 1 sobre seno de nx se parece demasiado a esta identidad trigonométrica que estoy proponiendo como fórmula. Nota entonces que 1 sobre seno de x pasará a ser cosecante de x, pero ojo, aquí el argumento es x, aquí el argumento, como podemos ver, es nx. Los argumentos son totalmente distintos. A pesar de que tengan una incógnita, no significan esto.
Entonces, lo que yo voy a proponer para poder usar esta fórmula va a ser el argumento nx en cosecante. Coseno de mx por 1 sobre seno de nx. Ahora, si nos damos cuenta, esta estructura ya cumple con la de aquí. Sin embargo, el coseno lo puse así porque recordemos que si tengo un número entero, se sabe que ese número entero ya está dividido entre 1. Con esto, noto lo siguiente. Noto que 1 sobre seno de nx se parece a 1 sobre seno de x. Como podemos ver en este teorema, 1 sobre seno de x equivale a cosecante de x. En este caso, tengo 1 sobre seno de nx. Por lo tanto, me va a quedar como cosecante de nx. Y así tendré mi multiplicación. Como ya tengo mi derivada del producto, ahora me corresponde decir que f de x sería coseno y g de x sería cosecante. Por lo tanto, voy a proponerlas como me dice la fórmula para entregar el resultado. Tomando a f de x como coseno de mx, aplicando su derivada como lo vemos aquí en pantalla, me quedaría m que multiplica a seno de mx. M sale porque es la derivada de f de x, que en este caso es mx. Para g de x, que es cosecante de nx, apliqué la siguiente derivada, con lo cual me quedó negativo n que multiplica a cosecante de nx por cotangente de nx. Recordemos que la función aquí es nx y se pasa a ambos factores en sus argumentos. Y la derivada de nx es n, que es la que está aquí. El signo que tengo aquí negativo viene de fórmula. Obteniendo a f de x, f' de x, g de x y g' de x, voy a proponer la estructura del resultado. Una vez escrito el resultado, notamos que tenemos multiplicaciones de seno por cosecante y cosecante por cotangente por coseno. Podemos usar las fórmulas de las identidades trigonométricas para ver si tenemos algo que corresponda y ver si podemos simplificar. Como podemos notar, tenemos multiplicación de seno por cosecante y se parece a este teorema. Lo que hace que no cumpla con este teorema es que los argumentos son distintos. Aquí tengo mx y aquí tengo nx. Para poder usarse este teorema deben ser idénticos. Queda descartado. En este caso tengo cosecante de nx que es igual a 1 sobre seno de nx. Recordemos que esta x es de esta fórmula. Nosotros estamos trabajando con esta. Y de este lado tengo que la cotangente es igual a coseno sobre seno. De todos modos no me conviene porque como estoy trabajando ángulos distintos, estaría de más cambiar las fórmulas que tengo ya. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es quitar la estructura y ordenar el resultado. Listo, el ejemplo está resuelto. Ejemplo número 12. Derivada respecto a x de la tangente que tiene como argumento una división. Voy a platicarte a grandes rasgos de lo que voy a hacer para resolver este ejemplo. Lo primero que noto es que tengo tangente y un argumento. Por lo tanto, de lo que me doy cuenta es que tengo la derivada de la tangente. En cuanto al argumento, noto que es una división. Eso quiere decir que para poder derivar el argumento, voy a tener que usar la fórmula de la derivada de una división. Entonces noto que f de x sería el numerador y g de x sería el denominador. En cuanto a f de x, noto que es una resta. Por lo tanto, tendría que usar la derivada de suma y resta en el numerador para separar las funciones en derivadas independientes. Para 3x cúbica ocuparía la derivada respecto a x de un término por una constante. Para la derivada de la derecha, que es secante, ocuparía la derivada de la secante. En la parte del denominador, como puedo notar aquí, es derivada de una multiplicación, porque se están multiplicando. Con lo cual, este sería mi primer factor, como podría decir aquí, f de x,
Coseno sería mi segundo factor. F de x lo volvería a derivar con la derivada de un término por una constante. En cambio al coseno lo derivaría con la derivada del coseno, como lo vemos en pantalla. Una vez teniendo todos esos resultados, que como te das cuenta ya es un relajo tremendo, vamos a ordenarlos como corresponde. Lo primero que voy a hacer es escoger el numerador, y lo que noto es que es derivada de suma y resta. Por lo tanto, lo separo en dos derivadas. Al separarlo en dos derivadas, esta primera parte me queda como derivada de una constante por un término. Aplicaré esta fórmula, con lo cual me queda 9x cuadrada. Para la parte de la secante, me quedaría secante por tangente. Entonces aquí lo proponemos. El argumento de la secante es 5x cuadrada. A la hora de derivarlo me quedará 10x, como lo podemos ver aquí. Lo siguiente que haría sería tomar al denominador como g. Lo que noto es que es un producto. ¿Y cómo sé que es un producto? Porque estoy multiplicando dos funciones que ambas tienen la letra que voy a derivar. Entonces me concentro en el primer factor. El primer factor es x cuadrada, por lo tanto voy a derivar con la derivada de un término por una constante, con lo cual me quedaría 2x por coseno de x cuadrada, como lo pide esta parte de la fórmula. Después noto que la derivada del coseno es negativo seno. Me doy cuenta que tengo como argumento x cuadrada. Si yo lo derivo, me queda 2x. Multiplicado ese 2x por el x cuadrada, me queda 2x cúbica. El signo sale de la fórmula. Listo. Una vez obtenido estos datos, recordemos que estos datos son los que le pertenecen a la derivada de una división. Por lo tanto, para poder derivar la parte del argumento, necesito entregar el resultado de esta forma. Cuando entregamos el resultado, notamos que nos dio algo un poco complicado de resolver, por no decir que salvaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi sugerencia aquí es que ya no multipliques nomás. Sin embargo, como ya está derivado, lo que acabamos de obtener es f' de x. Así es, toda esta salvajadota es f'. Por lo tanto, lo único que falta es escribir secante cuadrada de la función original, que sería esta parte. Teniendo esta estructura, nosotros habremos acabado el ejercicio. Para mayor facilidad, he decidido ponerle un paréntesis a la secante cuadrada para expresar que va a estar multiplicada por todo lo que hay aquí. Entonces quedaría como mi resultado toda esta fracción que multiplica a la secante cuadrada del argumento. Y listo.